¿Qué es lo que se requiere para que alguien sea exitoso? You know, we've already talked about having a vision, Ya hemos hablado acerca de tener una visión, but what actions do we take pero ¿qué to get acciones to that tomamos place? To get to that place. para llegar a ese lugar? We'd like to share three important rules with you Nos gustaría compartir con ustedes 3 reglas importantes to obtain success and bring vision to our life. para obtener ese éxito, pero tener esa visión en la vida. Number one is we can't expect instant results. La número 1 es no esperes resultados inmediatos. Number two, nothing is too difficult. Número 2, nada es imposible. And three, all things take effort and work. Y en la número 3, todo requiere esfuerzo y trabajo. That's right, David. We shouldn't expect immediate, instant results. Así es, David. No deberíamos esperar resultados instantáneos. I found the most worthwhile things do take work and a lot of it. Las cosas que valen la pena realmente toman trabajo y mucho. How much? ¿Cuánto? Well, it depends on the person, doesn't it? Depende de cada persona, ¿no creen? I want to tell you a story. Quiero contarles una historia. When we lived in Utah, Cuando vivimos en Utah, we first moved there. apenas nos movimos a Utah. I loved the mountains, Me encantaban las montañas and I had a dream. y tenía un sueño. I wanted to learn how to snow ski. Quería aprender a esquiar. So, we've been married a few years, Así que llevamos unos cuantos años casados and David said he would take me skiing. y David me dijo que me iba a llevar a esquiar. You remember? ¿Recuerdas? So we went up on the lift for the Así. very first time. Así que subimos la montaña por primera vez. But when I got off the lift, Pero cuando me bajé del telesférico, I discovered something very worrisome. descubrí algo que me preocupó mucho. Not only could I not ski, No solo no podía esquiar, I couldn't even stand up on my skis. ni siquiera podía pararme en mis esquís. What was I going to do? ¿Qué iba a hacer? How was I going to get down the mountain? ¿Cómo me iba a bajar de la montaña? So my dream of learning how to ski Así que mi sueño de aprender a esquiar quickly changed rápidamente cambió to a hope to just get off the mountain, a la simple esperanza de poder bajarme de la montaña and hopefully not in an y ambulance. esperar que no fuera en una ambulancia. Now, David, Ahora David, being the patient man he is, siendo el hombre paciente que es, he had an idea. tuvo una idea. He always has ideas. Él siempre tiene ideas. He told me Me dijo to put my arms around him like this, que pusiera mis brazos alrededor de él así, put my skis in between his skis, con mis esquís dentro de sus esquís, and we went down the mountain together. y bajamos la montaña juntos. We were connected in this manner. Estuvimos conectados de esta manera. See, there's that word again. Ahí está esa palabra nuevamente. Conexioon. By leaning on him, Al apoyarme en él, I was able to feel stable enough estaba lo suficientemente estable to start to get the feel of the skis. para empezar a sentir mis esquís. So by the time we got down the mountain, Ya cuando llegamos al final de la montaña, I was ready. ya estaba lista. I was ready to stand on my own Estaba lista para pararme sola and then ski on my y own. poder esquiar yo sola. I remember that so well that day. Yo me recuerdo muy bien ese día, But you had the courage to follow my lead. Well, pero tenías la confianza de poder seguirme. you were patient and willing to help me. But you Fuiste trusted paciente. me and allowed me to help you. Pero confiaste en mí y me permitiste guiarte.
And you've enjoyed many, many years, great days on the slopes since that time. Y desde ese entonces has disfrutado muchos años en las canchas de esquí. That's right, David. You helped my dream to come true. Claro que sí, David. Tú me ayudaste que mi sueño se volviera una realidad. So after that first time, Así que después de la primera vez, I decided to take some lessons. tomé algunas clases. I spent several years, I think 8 years, taking lessons. Pasé muchos años, creo que 8 años tomando clases. But one day, I was a little discouraged. Pero una vez estaba un poquito desanimada. I felt like I just wasn't progressing as fast as I wanted to, and I fell down a few times. Sentí que no estaba progresando como quería y me caí algunas veces. But you know what? I remember someone saying this. Pero ¿saben algo? Recuerdo a alguien diciendo esto. They said, when you learn a new language, Dicen que cuando aprendes una nueva lengua, you have to make at least 1,000 mistakes. tienes que cometer por lo menos 1000 errores. 1,000 mistakes before you become proficient. 1000 errores antes de convertirte en alguien profesional. So I thought to myself, Así que pensé, what if someone told me ¿qué pasaría si alguien me hubiera dicho, that before I could become a great skier, antes de volverme una excelente esquiadora, I would have to fall down 100 times? hubiera tenido que caerme 100 veces? If that was true, what would I think every time I fell down? Si eso fuera verdad, ¿qué pensaría cada vez que me caigo? Would I be discouraged? ¿Me aburriría? ¿Diría que no quiero hacerlo? No. No. I would be excited to check another fall off my list. Me emocionaría porque quitaría una más de mi lista. I would see it not as a setback, No lo vería como un paso atrás, but part of the process of moving forward, pero parte del proceso para seguir caminando hacia adelante. part of the progress Es parte del progreso to reach my goal. para llegar a mi meta. As I look back on that day that I was discouraged from falling down, Cuando miro hacia atrás y recuerdo ese día que no me sentía lo mejor, I don't think about the falls now. ya no pienso en las caídas. I think of all the wonderful ski days Recuerdo todos los días maravillosos que he pasado esquiando. I've been able to enjoy with David and our children. He podido disfrutarlo con David y con mi familia. Have I continued to fall down? ¿Me he caído nuevamente? Occasionally. Ocasionalmente. Am I a perfect skier? ¿Soy una esquiadora perfecta? Hardly. No. But that hasn't stopped me from having some satisfying and wonderful time in the mountains with our family. Pero esto no me ha parado para tener momentos satisfactorios con mi familia en las montañas. So what's my point? ¿Cuál es mi punto? The point is, don't get Don't discouraged. get discouraged. Right. El punto es no te desanimes. We know that your setbacks are merely stepping stones to reaching your goals. Sabemos que los retrasos son simplemente pasos antes de llegar a sus metas. And you don't have to be perfect to enjoy the process. Y no tienen que ser perfectos para disfrutar el proceso. That's right. You just take one day at a time with that goal of continually improving just a little each day. Claro que sí, se toma un día a la vez, mirando a esa meta, mejorando un poquito cada día. And you will find that success doesn't seem unattainable. Y van a encontrar que el éxito no es inalcanzable. And nothing is too difficult. Nada es imposible. All goals, no matter how lofty or high they are attainable with the right mindset. Todas las metas, no importa cuán altas sean, son alcanzables con la mentalidad correcta. If you work hard and correctly, you can do anything. Si trabajan duro y trabajan correctamente, pueden lograr cualquier cosa. But what do I mean by work correctly? ¿Pero qué me refiero con trabajar correctamente? I mean to say that you can improve your chances of reaching your goal if you abide by certain rules.
Yo estoy diciendo que si nosotros podemos mejorar nuestra probabilidad de llegar a nuestras metas si es que nos mantenemos con las siguientes reglas. You know that one study found that 92% of the people Un estudio encontró que 92% de las personas who create New Year's resolutions que hacen metas a comienzos del año don't see them to the end. no las cumplen hasta el final. 92%. El 92%. Well, what do the 8% do who achieve their goals? Entonces, ¿qué está haciendo el 8% que sí está cumpliendo sus metas? One thing they do is they have specific goals. Algo que ellos hacen, ellos tienen metas específicas. They write them down. Las escriben. For example, you can say to yourself, Por ejemplo, uno se podría decir a uno mismo, I'm going to lose weight this year. Voy a- And I'll do it by eating healthier. voy a perder de peso este año y lo voy a hacer al comer más saludable. And that's a great goal, Y es una buena meta, but it's too general. pero es muy general. What things do you consider unhealthy or healthy? ¿Cuáles son las cosas que uno considera saludables o que no sean saludables? How much do you plan to lose? ¿O cuánto uno está planeando bajar? Do you have benchmarks or mini goals you want to hit along the way? ¿Hay algunas metas específicas en el proceso que a ustedes les gustaría llegar? All these unanswered questions leave room for loose interpretation. Todas estas preguntas sin respuestas realmente dejan una interpretación que es realmente débil. And therefore less success. Y por esa misma razón, menos exitosa. But how can we set specific goals for our For Life businesses? Pero ¿cómo podemos hacer metas bien específicas para nuestros negocios de For Life? We've already spoke about bringing new customers into the fold, 3 per month to be exact. Ya hemos hablado de traer personas nuevas a nuestro redil de For Life. Es más, 3 personas cada mes. 3 personas a cada mes, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Now, how will you get these customers? Ahora, ¿cómo van a obtener estos clientes? Will you create a certain amount of new social media posts every week? ¿Van a hacer una cierta cantidad de posts en redes sociales cada semana? Will you try something new like a new Facebook post or a Facebook Live? ¿Van a tratar algo nuevo como un Facebook post o tal vez un Facebook Live? Will you share your My Shop? Compartirán mi tienda. When we first started For Life, we had a written business plan to have 5,000 affiliates by the end of the first year. Cuando recién comenzamos For Life, nosotros teníamos un plan de negocio de traer 5,000 nuevos afiliados al fin del primer año. We focused on that and worked hard to get it. Nos enfocamos duro en eso y tratamos de lograrlo. And we achieved it in the first year, 5,000. Y lo logramos el primer año, 5,000 personas. And each year we continue to grow. Y cada año continuamos creciendo. Be specific and write your goals down. Sean específicos y escriban sus metas. And review those goals every day. Repasen esas metas todos los días. This will take you to great success. Esto los llevará a gran éxito. That's right. And then you just get to work. Y ahora a trabajar. If you want to be the best performer on stage, Si quieres ser el mejor en el escenario or maybe the best footballer, o quieres ser el mejor jugador de fútbol, your recipe for success is simple. la receta para el éxito es simple. Practice. Practiquen. Mastery is achieved one brushstroke at a time, one guitar strum, and one tennis serve at a time. La maestría se obtiene un pincelazo a la vez, una tocada de guitarra a la vez y una servida de tenis a la vez. The same principle applies to our business. Y el mismo principio se puede aplicar a nuestro negocio. If you want to be a top affiliate, Si quieres llegar a ser el afiliado más alto, you work at it just like everything else I Tra- mentioned. trabaja para eso como todo. You can hone the skills that it takes to become the leader you want to be. Tú puedes obtener
las características que necesitas para llegar a ser el líder que quieres ser. Practice giving presentations. Practica dando presentaciones. Study the products. Estudia los productos. Seek advice from those leaders you admire. Busca consejos de esos líderes a los que admiras. And make each hour count. Y haz que cada hora cuente. You may be thinking, well, doesn't talent have something to do with it? Y ustedes tal vez pueden pensar, de pronto el talento tiene mucho que ver con esto. Well, yes, some people are more naturally skilled at some things than others. Y sí, algunas personas son naturalmente más talentosas en algo que otras. Have you ever heard of someone named Messi? ¿Alguna vez han escuchado de alguien llamado Messi? You know, the soccer player Messi? Yeah. El jugador de fútbol Messi. He's perhaps the world's greatest football player of all Él time. es probablemente el mejor jugador de fútbol de la historia. But that doesn't stop him from working harder than everyone else. Pero eso no lo para de hacerlo trabajar lo más duro todos los días To maintain his skills. para poder mantener sus habilidades. And there's another element to success that we haven't talked about yet. Y hay otro elemento al éxito que no hemos mencionado todavía. You know, a master's job is never finished. El trabajo del maestro nunca concluye. What do we do when we reach the peak of the mountain? ¿Qué hacemos cuando llegamos a la cumbre de la Oh, I montaña? know what you do. Yo sé lo que tú haces. When you get up to the very top, what do? Cuando uno llega a la cima, ¿qué es lo que uno hace? All those hours and work and to get up there. Todas esas horas de trabajo para poder llegar a esa cima. We look for another mountain to climb. Buscamos para encontrar otra montaña. When I climb a mountain, I often cannot see the top of the mountain until I get almost to there. Muchas veces cuando estoy escalando una montaña, yo no puedo ver la cima de la montaña hasta que me esté acercando, pero bastante. In I fact, remember when we climbed Kings Peak with the 4 Life group. Recuerdo cuando fuimos a Kings Peak en una montaña en Utah con Yes, los here's a empleados. photo of it. Aquí That's está the una peak. foto. Esa es la cima de la montaña que subimos. Remember, we couldn't see the peak. ¿Recuerdas? No podíamos ver la punta de la montaña. at the very best, we could only catch glimpses of the very top of the mountain when we were climbing. Con suerte solamente podíamos ver ciertos vistazos en el proceso de estar subiendo. It was just enough to keep the vision in our minds to keep going. Pero era suficiente para mantener esa visión en nuestras mentes para que podamos continuar. And when we reached the top with a few of our employees in 1999, Y cuando llegamos a la cima con nuestros empleados en el año 1998, I can remember the excitement we had by fulfilling our vision and our goal. y podíamos ver lo contentos que estábamos al haber llegado a la cima y haber completado nuestra meta. And it's the highest peak in all of Utah. Y es la cima más alta en todo el estado de Utah. Well, we have the vision, and I see and feel the momentum. Nosotros tenemos la visión y puedo ver ese momentum. We're going to have a wonderful next few years. Y vamos a tener unos grandiosos próximos años. We're going to take 4Life transfer factor to 3 million new homes Vamos by a llevar 2030. Vamos a llevar los factores de transferencia de 4Life a 3 millones de hogares para el año 2030. And in fact, you are well on your way of reaching that goal. Es más, ustedes ya están encaminados a llegar a esa meta. I see you sitting in front of me right now, and as I look at you, it gives me great confidence. Al yo verlos ustedes sentados al frente de mí, los veo y me da una gran confianza. The future is not only bright, Que el futuro no solamente es brillante, but it's beaming. pero está radiando. Our commitment, combined with your energy, is a surefire recipe. Nuestro compromiso combinado con su energía es la receta correcta. A recipe for greatness, and greatness has no limits. Una receta para grandeza y la grandeza no tiene límites. Sin límites. Sin límites. Okay,
5 años, when we first got started in For Life. cuando recién empezamos For Life. You know, I've shared with you before that there were some days of struggle. Les he compartido antes que tuvimos momentos donde eran momentos complicados. There were days of fear and doubt and distraction. Tuvimos días de miedo, de duda y de distracción. But today, Pero hoy is not one of those days. no es uno de esos días. Those days are behind us. Esos días están detrás de nosotros. If I could have seen back then Si hubiera podido ver atrás into the future, el futuro, if I could have seen then all of you, si hubiera podido ver a ustedes, all you amazing leaders, todos ustedes líderes extraordinarios, I would not have been afraid. no hubiera tenido miedo, I would not have doubted. no hubiera tenido dudas. If I could have seen back then Si hubiera visto all the children being helped through Foundation for Life, todos los niños que íbamos a ayudar mediante la Fundación For Life, I would not have been afraid. no hubiera tenido miedo. What is in your future waiting for you to share what we have with them? ¿Qué hay en tu futuro? ¿Qué te está esperando que todavía no puedes ver? Who is in your future waiting for you to share with them? ¿Quién está en tu futuro esperándote para que compartas con ellos? Don't let fear hold you back. No dejes que el miedo te detenga. It's too important Es muy importante for you and for them. para ti y para ellos. Now, before David and I Antes de que David y yo say our goodbyes, nos digamos hasta luego, we want to leave you with a question. los queremos dejar con una pregunta. Are you willing to commit to the endless pursuit of your own potential and dreams? ¿Están dispuestos a comprometerse con todo el potencial y sus sueños? Are you? I believe them. Les I do. creo. I believe them too. Yo les creo también. So let's start today. Así que empecemos hoy. Today is only one step toward the beginning of this journey full of power and lessons and growth. Hoy solamente está un paso hacia el comienzo de este viaje lleno de aprendizaje y crecimiento. And you are the reason we are here. Y ustedes son la razón por la cual estamos aquí. You're the reason we will never stop developing new and better products. La razón por la cual nunca pararemos de desarrollar productos nuevos, Exploring new ideas and new programs. explorando nuevas ideas y nuevos programas, Giving you all the tools you need. dándoles todas las herramientas que necesiten And working to take these things to the next level. y trabajando para llevar estas herramientas también al próximo nivel. There is no motivation in this world for us than helping you get your potential. No hay más motivación más grande para nosotros que nosotros ayudarles a ustedes también a obtener su potencial. It is our hope that you will feel inspired and rejuvenated today. Es nuestra esperanza de poder que ustedes se sientan inspirados y rejuvenecidos el día de hoy. So together we can go forth and continue to accomplish great things juntos. Para que juntos podamos seguir adelante y podamos cumplir increíbles cosas. Well, I know, David, I'm feeling inspired. Yo me siento inspirada. And please know, Por favor, sepan, as David said, como David lo dijo, we are committed to you, estamos comprometidos con ustedes, our affiliates here in Latin America, nuestros afiliados aquí en Latinoamérica, and to all of you and your personal journeys. y cada uno de sus viajes y Your success is our success. su éxito es nuestro éxito. And
And we know for certain Y sabemos con certeza the best is yet to come. que lo mejor está por venir. Well, we say thank you, muchas gracias. We hope to see all of you in Salt Lake City in 2024 for our International Convention. Muchas gracias y los esperamos a ver todos ustedes en nuestra Convención Internacional 2024 en Lago Salado, Utah. Qué increíbles palabras. ¿No son las personas más lindas que ustedes han conocido? Miren. Hasta cantando están, miren. Una de las cosas que, la última persona que me encantaría poder invitar al escenario es una persona